Regresamos de el 221B de Baker Street y he tenido que hacer verdaderos esfuerzos. Nunca había pasado esto en 6 años, porque aquí echan carreras a ver quién es más Sherlock Holmes. Yo soy más holmesiano que tú, no, soy yo. Ha sido una fiesta, la proyección. La película es del año 70. Y yo ahora os diré una cosa de lo que creo que le ocurre a la película, pero bueno, es el año que Luis Buñuel rueda en Toledo y en Madrid Tristana, su primera película española después de Viridiana, y tras las primeras negativas del Ministerio, que había llegado a localizar la historia de Pere Galdós en Oporto, parece ser que salía al adelante. Bueno, Vallejo estrena su obra El sueño de la razón. Pablo VI rechaza cualquier compromiso en el asunto del celibato. Mohamed Ali, Cassius Clay, anuncia su retirada definitiva del boxeo. Fallece el pintor español Pancho Cosío. También a los 97 años fallece el filósofo, matemático, sociólogo, genio, Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en el año 1950. Yo no me acostumbro a decir Premio Nobel, lo tengo metido en la genética ya, lo de Premio Nobel. No hay manera, para mí sigue siendo... Puedes decir, como decía Borges, ese premio instituido por un célebre dinamitero. Sí. El abogado de Pablo Ruiz Picasso anuncia la donación de 900 de sus obras a la ciudad de Barcelona. En España se aprueba el nuevo salario mínimo de 120 pesetas diarias. ¿Con eso daba para ir al cine? Sí, ¿no? Yo creo que sí, costaba menos, ¿no? Bastantes días. Bastantes días, sí. Tras el éxito de su disco de Abbey Road, los Beatles se separan. El Oscar a la mejor película es Cowboy de Medianoche. ¿Qué tenía que hacer esta película con Cowboy de Medianoche? Nada, entra otro tipo de cine en Hollywood. Juan Goytisolo publica su novela Reivindicación del Conde Don Julián. En hockey sobre patines, España se proclama campeona mundial al vencer en la final a Argentina. Desde niño siempre he visto que en hockey sobre patines España jugar una final, ganar o perdiera, contra Italia, contra Argentina, ¿no? Portugal de Adriao y de Livramento y todos aquellos. El escritor y filósofo Roger Garaudy, ¿no? Garaudy. Es expulsado del Partido Comunista por sus críticas a la intervención soviética en Checoslovaquia. También aquí lo dejaron mucho el partido cuando ocurrió este hecho. En una piscina de Zaragoza se prohíbe el bikini a 50 mujeres. Pese a las airadas protestas que llevaban las demás bañistas a recortar trajes de baño. Años 70, Años 70. El bikini es lo en que decía Zaragoza. Miguel Miura, que era el mejor invento del siglo XX. Sí, sí, la minifalda. El bikini. La minifalda, la aspirina. Hay buenos inventos en el siglo XX. Eso tú los has recopilado todos en un artículo memorable. Brasil se proclama campeón del mundo. Eso lo dicen así, ¿no? Brasil. En los campeonatos de México, en la final derrota a Italia, que bien jugado Brasil, ¿eh? Era extraordinario. En Uruguay condenan a 20 años de prisión a Raúl Sendic, uno de los fundadores del grupo terrorista Los Tupamaros, del que era principal dirigente. Tras 25 años de prohibición se estrena en España Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. En Chile gana las elecciones presidenciales el socialista Salvador Allende. Ponen 3 grandes escritores, a ver si estáis de acuerdo. John Dos Passos, Éric Maria Remarque y François Mauriac. ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con Remarque. Hay que reivindicarlo. Dos Passos, yo Remarque. También me gusta mucho Remarque. Yo tendría dudas entre Dos Passos y Mauriac. A mí Mauriac me gusta mucho. El cielo no tiene favoritos, de Remarque, ¿la conoces? Esa es una maravilla, y bueno, y todas. Una sobredosis acaba con la vida de la cantante norteamericana de rock and roll Janis Joplin. Muere en Ciudad de México el expresidente Lázaro Cárdenas. En noviembre fallece el general Charles de Gaulle. La Iglesia Española y el Vaticano piden clemencia para los inculpados en el proceso de Burgos. 16 militantes de ETA. Fallece en Argentina el profesor Jiménez Asúa, catedrático de Derecho Penal y militante socialista, que se exilió tras el triunfo de Franco en la Guerra Civil. Una figura importantísima del derecho español. Los disturbios estudiantiles culminan en Madrid con la orden del cierre de la universidad. Se suspende por 6 meses el artículo 18 del fuero de los españoles. Eso lo viví yo. Era casi todos los años un estado de excepción. Y todos lo vivimos. No existía un curso. Lo vivimos. Yo realmente no recuerdo vida universitaria en aquellos tiempos. La suspendían la universidad en noviembre y no volvíamos hasta mayo, ¿no? No había. Oye, viendo la película hemos resaltado el inmenso parecido de Sherlock Holmes con Oscar Wilde, que ahora, creo que no es fortuito. No, ahora os va a hablar Eduardo. Yo lo único que quería deciros, y os voy a dejar, bueno, habrán visto ustedes, jamás ha habido aquí tantos libros, y uno por casi cada uno, porque hemos traído de todo tipo de libros que luego nos revistas también, ¿no? Y revistas y de todo.
Yo solo quiero decir que la manera de rodar de Billy Wilder, el año 69, no tenía nada que ver con lo que se le pedía al cine moderno, entre comillas, de una década que acababa casi de arrancar, estaba llegando. Había pasado mayo del 68, el cine americano era casi, por decirlo de una manera, de cámara en mano, muy fraccionado de montaje. Billy Wilder rodaba a la antigua. Los que rodaron a la antigua se hundieron. Películas maravillosas como La estrella de Robert Wise, que es una joya, Star, Hello Dolly, se estrelló. Se estrellaban todas las grandes películas. El hombre que pudo reinar de Houston también. Pudo reinar de Houston. Y esta joya que acabamos de ver, porque estaba rodada al viejo estilo, dando lo que había que darle al texto y a los actores, para llevarlos en panorámica. Ese tipo de cine acabó con Billy Wilder. Digo que acabó con Billy Wilder el otro. Esta fue su catástrofe, ya venía de otra catástrofe. Y Avanti fue ya el símbolo. Pero amigo, uno ve a Avanti por la noche, una noche cualquiera, como vemos esta película hoy, y tiene de línea directa con el alma. Señor Torres Dulce, su hipótesis de trabajo de Sherlock Holmes y Oscar Wilde es suya. Adelante. Sí, yo quería decir, si me lo permites antes, que hay un malentendido con respecto... Hay dos malentendidos importantes con respecto a esta película. En primer lugar, y me gustaría después hablar, si hay un turno a este respecto, en todo el mundo habla de la película que en algún momento existió. Bueno, existió solo en un par de pases previos y en un montaje previo. Claro, todo el mundo habla de eso. ¿Quién ha visto Avaricia? Me parece, y voy a hablarlo, y lo diré adelante, y anticipo que no era una película especialmente distinta de estas, porque sencillamente el proyecto original contaba dos cosas. La primera era puntuar las relaciones entre amistad entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson, un tema wilderiano donde los haya de arriba abajo. Y en segundo lugar, la obsesión fría, positivista de la metodología del trabajo de Holmes, concretamente, y todo eso ha pervivido en la película. Y la segunda parte del proyecto incidía esas características y las volcaba sobre el aspecto sentimentalmente desvalido del personaje de Sherlock Holmes, que es lo que subsiste mayoritariamente con respecto a la película. No es que fuera una película de episodios, sino estructurada a modo de episodios, pero tenía una fuertísima unidad central que le daban esos dos componentes. En todo caso, esa película ya no existe, y si existe está perdida, lo hablaremos porque me parece que es significativo decir lo que existen. Y yo creo que ese malentendido persiste con respecto a la película. No existe, la película que hay es la que hay, concretamente podríamos hablar de Avaricia, de cantidad de películas que no han sobrevivido con respecto a los cortes. Y el segundo de los malentendidos es que existe una propensión a apropiarse de lo que es el mundo de Sherlock Holmes, y todos tenemos nuestra idea de Sherlock Holmesiana, incluido el ilustrador, como astutamente le hace decir aquí, usted me ha obligado a este Manferland es maravilloso, y este sombrero con respecto a todas las partes, ¿no? Y yo creo que hay que olvidarse. Es una película de Billy Wilder. Discrepo de Juan Manuel cuando dice que no hay temas wilderianos. Creo que está sembrada absolutamente la película de temas wilderianos. Pues te he entendido mal con respecto a esa, que es poco Wilder. Me parece que es muy Wilder la película. No te puedes echar atrás. No, he dicho que están los temas, Wilder, pero... Y para acabar con lo que lo que habías introducido, creo, y él lo decía, lamentaba el fracaso de la película porque era una de sus películas estilísticamente más elegantes. No hay nada que ver la primera secuencia, rodada en un decorado maravilloso de Trauner, con profundidad de campo, dónde coloca a los actores, cómo mueve la cámara solo lo imprescindible para seguirlos, cómo corta cuando tiene que cortar al plano contra plano, concretamente. Wilder era como Ford, alguien que rodaba muy económicamente, solo rodaba lo que necesitaba porque visualmente tenía clara la película. Creo que esta película fue masacrada con facilidad porque una película se podía cortar por episodios, y además porque está rodada con una enorme elegancia que permite hacer los cortes, porque los cortes ya están hechos, con lo cual no hay nada sobre esa del montador. Y ya acabo con lo que me habías dicho. Él evidentemente acentuó el aspecto, voy a emplear una palabra que sé que me va a decir que es inapropiada, Luis Alberto de Cuenca, de dandy en el sentido de snob, de alguien que evidentemente lo tenía Holmes. Holmes era un elegante en el mejor sentido de la expresión. Como Wilde le gustaba ser brillante en sus expresiones, casi epigramático. A Wilder, como le gusta el epigrama, y eso viene de Lubitsch concretamente, lo saca continuamente y lo hace todavía más epigramático, más Wilde.
ha exagerado el manierismo a la hora de actuar de Robert Stephens, porque era de la forma en que quería él hacerlo, con esa pose característica así permanente que hace adoptar a Stephens. Stephens no se le va nunca de las manos, porque Wilder nunca permitía a ninguno de sus actores ni que alterara el texto ni que hiciera ningún gesto concretamente. Hay cantidad de fotos de rodaje donde él ejemplifica la acción absolutamente de alguna forma, y bueno, él no intenta que estos sean el Holmes de Conan Doyle o ni siquiera de Sidney Paget, aunque físicamente dan el tono. Él lo que quiere es establecer a alguien que es muy personal y acentúa el tono de farsa, farsa muy humana. La versión completa probablemente sería más humana del tema de Watson, que evidentemente queda como un patos y como un inútil en la mayor parte de los relatos de Conan Doyle, aunque yo soy muy watsoniano. Hasta cierto límite el también, actor estuvo, según lo cuentan sus memorias, era el marido de Maggie Smith, ¿no? Sí. Él estuvo a punto de suicidarse de la depresión cuando hizo la Stephen. Bueno, ¿os gustaría a vosotros, una idea que lanzo yo, una película que se llamara ¿Qué le ocurrió a Billy Wilder con Sherlock Holmes?